Gracias amigos de Bacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre. Guatemala amanece de luto. La instancia creada para defender la Constitución la pisotea. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto y hasta cuándo este problema constitucional va a estar vigente en el país? Solo el pueblo lo dirá. El pueblo unido y un pueblo dividido también y otro pueblo que no le importa absolutamente nada, lamentablemente. Incluye empresarios, grandes, pequeños y medianos, incluye a cualquier estrato social y designación de labores de cualquier guatemalteco. Me fui con algunas interrogantes. Ricardo Méndez Ruiz tiene la palabra. Gracias, Karina. Sí, muy interesante lo que nos platicó un ex constitucionalista, como lo es Aquiles Fayase, con respecto a los defectos que tiene la Constitución. Es cierto, la Constitución tiene defectos, la ley de comisiones de postulación tiene defectos también, y defectos muy graves, pero no es por la vía de un golpe de Estado al organismo judicial que eso se tiene que arreglar. Es decir, no se puede arreglar así. No estamos en esa etapa histórica de nuestro país. Vivimos en una democracia, todo lo que es manufacturado por el hombre tiene defectos y es perfectible. Y este es el caso en el tema de las comisiones de postulación. Ahora, analizando el problema, hay tres factores aquí. Aquí se levantó una ola enorme, una ola de muchos metros de altura. Y hay básicamente tres actores: quienes provocaron la ola, quienes van dando vueltas adentro de la ola y quienes se subieron en la ola. ¿Quiénes lo provocaron? Lo provocó, y en eso soy enfático, la extrema izquierda del país, encabezada por Helen Mack, y por otras entidades y personas que se le adhirieron. ¿Quiénes van adentro de la ola? Y ahí voy a lo que decía Eduardo hace un momento. La gente que no se ha enterado de qué es lo que está pasando realmente. Esa gente va en el tumbo dando vueltas, se va golpeando y va siendo arrastrada por la ola y además va levantando la mano y va aplaudiendo, porque no sabe qué es lo que está pasando. Y está la gente que se está subiendo en la ola. Aquí encontramos nosotros incluso políticos que mediante campos pagados, es el caso de Roberto González Díaz Durán, apoyó la acción ilegal por parte de la Corte de Constitucionalidad que violó la Constitución. Para mencionar un ejemplo, tenemos el caso de Rodrigo Arenas también. Es gente que está tratando de destacar de alguna manera, se suben a la ola y se están aprovechando de la ola, haciéndole un gran daño al país. Por otra parte, hay que analizar, ya que se mencionó el nombre de la jueza Fernández García. Recordemos que la semana pasada la CICIG con bombos y platillos habló con respecto a un caso de corrupción en una sala y se capturó, se sindicó a un magistrado de esa sala. Resulta que en esa misma sala es magistrada también la jueza Cristina Fernández García. Y aquí es en donde encontramos nosotros un hilo conductor perverso que nos lleva a su hermana Dina Fernández García, periodista. A mí me llegó una convocatoria de parte de Dina Fernández García, me llegó como columnista de opinión que soy del diario El Periódico, para que publicase mi columna en blanco, únicamente poniéndole un subtítulo en referencia a que no estoy de acuerdo con respecto al tema del trabajo de las comisiones de postulación. Ahora, eso me parece una grave irresponsabilidad, por dos motivos. En primer lugar, es un privilegio enorme el poder tener una columna de opinión en un diario. Hay una enorme fila de varios kilómetros de largo de personas que pueden escribir mejor que uno. Y que se inste a alguien y que alguien obedezca en el sentido de dejar una columna en blanco cuando en este momento lo que se necesita es abrir un debate en los medios de comunicación con respecto a este grave problema institucional que estamos atravesando, es un pecado. Ahora, yo veo una intención de parte de la periodista Dina Fernández con respecto a lo que está pasando en esa sala. Recordemos que se captura a este magistrado por una supuesto acto de corrupción. Recordemos que no ha sido escuchado y vencido en juicio todavía.
Pero es importante saber, todos lo sabemos, que para bailar tango se necesitan por lo menos dos. Él por sí solo no puede tomar decisiones corruptas en esa sala. Necesita de alguien más, o necesita de dos más. Puede estar él, y tiene que estar alguien más, o puede estar todos los magistrados de la sala metidos en esos actos de corrupción. Ojo con eso, porque hay intereses perversos atrás. Ahora, con respecto a la fotografía que nos mostró Karina hace un momento, de ese raquítico que se presentó ayer a la Corte de la Constitucionalidad a manifestar, el día sábado. Observamos ahí a gente de la estatura moral, de la escasa estatura moral de Gustavo Berganza, por ejemplo, ¿ya? Un columnista de izquierda, una persona resentida, un gran mentiroso, y lo digo ante estas cámaras. Él me calumnió a mí en una columna de opinión suya publicada en Diario Digital, en donde él afirmó que Byron Lima es el tesorero de la Fundación contra el Terrorismo, organización que yo dirijo. Esa es la clase de gente que está empujando esta ola. Ellos son los que crearon esta ola. Helen Mack, a quien desde hace más de 20 años tiene en la cárcel a una persona que no es la responsable del asesinato de su hermana. Eso lo confirmó Gustavo Porras Castejón en su libro Las Huellas de Guatemala. Él ahí indica quién cometió ese crimen e indica, confirma, afirma que Helen Mack sabía perfectamente quién había cometido ese asesinato. Esa es la estatura moral de la gente que nos está metiendo en este enorme embrollo jurídico y que está colaborando a que se lleve a cabo un golpe de Estado dado que ya se dio por la dictadura de los jueces, debido a que los jueces carecen de carácter. Imagínese usted, todos los golpes de Estado se han caracterizado porque han sido dados por personas de carácter recio, y aquí resulta que un golpe de Estado al organismo judicial se da gracias a la falta de carácter de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es importante que la gente esté informada, es importante que la gente lea, que la gente escuche, que ponga atención, que le ponga mucha atención a esas columnas en blanco que están apareciendo en los diarios impresos, porque tienen un significado enorme. Eso quiere decir, no argumenten porque no tienen argumentos, mejor quédense callados, porque no pueden contraargumentar, porque no hay pruebas de lo que se está diciendo. No tenemos pruebas, eso está diciendo esa gente, no tenemos pruebas para demostrar que se cometieron las faltas que se dicen que se cometieron durante el proceso de elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Muy bien, Eugenio Garavito. Yo creo que además de lo que ha señalado Ricardo tan acertadamente, tenemos que tomar en cuenta la fecha de hoy, 13 de octubre del año 2014, porque el normal funcionamiento del organismo judicial sigue. El juzgado de paz, de donde entran los procesos, al juzgado de primera instancia, mayor impacto, sala de apelaciones, y las casaciones de hoy 13 van a ser sujetas a impugnación y se caen nulas ipso iure. ¿Por qué? Porque nacieron de un acto ilegítimo esas sentencias. Entonces, todo el pueblo de Guatemala que está sujeto a ir a demandar porque le deben la renta de un apartamento, que porque no le pagaron aquí y demandó, que porque le robaron algo, capturaron al ladrón y lo demandaron, o el delincuente está tratando de beneficiarse con la medida porque hoy lo sentenciaron, o una persona que está dentro del proceso judicial y está apelando y se va a Corte Suprema de Justicia, el fallo que reciba va a ser ilegal. Entonces, los abogados litigantes de ambas partes, el que acusa y el que defiende, y el pueblo de Guatemala que requiere de la justicia, mira su derecho violado por esta cochinada que hicieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, amparados por Helen Mack, la sociedad civil y estos grupos de izquierda. Acordémonos muy bien que estos grupos de izquierda son los que vienen enjuiciando a los oficiales del ejército y los que están procesando falsamente a los elementos del ejército que pelearon por la libertad de Guatemala durante tantos años.
La lucha, esta es una lucha ideológica, es una lucha en la que se va colocando la izquierda de tal forma que quieren colocar sus alfiles adentro de la Corte Suprema de Justicia. De tal forma que como no quedaron los perfectos que ellos querían en la Corte para seguir su lucha, hoy pueden empobrecer al pueblo de Guatemala pagando impuestos, pagando salarios y perdiendo los juicios, que no les importa. Lo que quieren es entronizar a los que ya están de su parte adentro de la Corte. Entonces, todos los que tengan las baterías para poder defender al Estado de Derecho en Guatemala tienen que hacerlo. Periodistas, empresarios, el pueblo en Guatemala que tuitea, que manda mensajes en Facebook, que se organice y que siga manifestando su rechazo a esta porquería que hizo la Corte de Constitucionalidad, porque a todos nos afecta. Uno no puede decir, a mí qué me importa, yo no estoy litigando, ni tengo ningún proceso judicial. Puede llegar a necesitar en algún momento del servicio que debe prestarle el organismo judicial para dilucidar un problema tan sencillo como eso. Y el Congreso de la República, que el guatemalteco votó por cada uno de 258 diputados, independientemente de la ideología política que hayan profesado, ese diputado es responsable de su elector, tiene que rendirle cuentas. Y entonces el pueblo de Guatemala, ¿por quién va a ir a votar en las próximas elecciones si ese diputado no defendió su derecho constitucional ahorita? ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere alguien que no defiende y que no representa? El Congreso es un organismo soberano y el Congreso debe proceder inmediatamente a rescatar lo que la Corte de Constitucionalidad ha mal hecho. El presidente de la República dirige una de las tres organizaciones. ¿Quién es el abogado del Estado? El Procurador General de la Nación.